Bueno, ¿se acuerdan? Tenemos raíz y vástago aéreo. Dentro del vástago aéreo, uno de los órganos es el tallo. De nuevo, acá está el temario que vamos a ver ahora, que es siguiendo el programa analítico y lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es el tallo? La porción del tallo que está aquí hacia arriba, acá estamos viendo tallo, hojas y flores, ¿no es cierto? De esos, el tallo es la partecita del medio, digamos, lo que estaba ahí, lo que sostiene las hojas y es un órgano habitualmente de forma alargada, ¿no? Cilíndrica, alargada, pero eso varía mucho. Ya hay tallos más aplanados, más redondeados, ya hay variabilidad en la forma del tallo. Suele ser entonces cilíndrico, alargado y la punta suele ser casi el 100% de las veces abusada hacia más finita, ¿no? Porque hacia ahí es donde está creciendo. Normalmente crece en sentido opuesto, el otro polo, ¿se acuerdan que decía? Un polo crece para abajo, el polo de la raíz, el otro polo hacia arriba, también va a tener distintas disposiciones según el espacio que necesite la planta. ¿Para qué le sirve a la planta? ¿O qué hace el tallo en la planta? Entonces piensen, está una plantita, está, como les decía hace rato, organizada, tiene su organización, entonces una parte hace una tarea, otra parte hace otra tarea y otra tarea. Y esas tareas están relacionadas con la forma que va a tener el órgano y la parte interna. Entonces, la función del tallo principal es sostener las hojas y los derivados de las hojas, que son las flores, inflorescencias, frutos. Fíjense acá, este es el tallo y acá hay una ramita y esa ramita está sosteniendo esto, que esto ya es una hoja. Cada una de estas es una hoja. Ahí. Bueno, otra función es transportar las sustancias por dentro de él. Desde la raíz, ¿se acuerdan que la planta acá absorbía? La función de la raíz era una de las funciones, absorber el agua y las sales minerales, ¿no es cierto? Entonces, esta la absorbe y el tallo la lleva para arriba hacia las hojas. O sea, la raíz transporta una parte y después se la pasa al tallo y el tallo transporta hacia las hojas. Y a su vez, eso es lo que nosotros le llamamos savia bruta, que es el agua y las sales minerales que absorbió la raíz sin procesar, la savia bruta. Cuando ya las hojas las procesan a esta agua y hacen la fotosíntesis y producen sustancias, producen azúcares, producen proteínas, producen muchas cosas, en lo que nosotros decimos savia elaborada, y eso también transporta el tallo desde la hoja, desde donde se produjo, a donde haga falta en la planta. Entonces va a ir de nuevo a la raíz, porque la raíz necesita, para crecer, necesita sustancias de alimentación, digamos. Las flores, los frutos, todo necesita lo que van fabricando las hojas. También ese tallo puede muchas veces ayudar a la hoja. Las hojas son el órgano que hace la fotosíntesis y hace la sustancia, fabrica el alimento de la planta. Pero muchas veces los tallos también la ayudan. Por ejemplo, siempre que ustedes ven algo verde, está haciendo, en las plantas, ¿no? Está haciendo fotosíntesis. Entonces, este tallo acá del tomate está haciendo fotosíntesis. Obviamente, la principal que va a hacer la fotosíntesis va a ser la hoja, pero ese tallo la está ayudando a la hoja a hacer un poquito de fotosíntesis. Y hay veces que las plantas viven en un ambiente que no pueden tener hojas porque las hojas pierden mucha agua, son débiles, tienen otros problemas. Entonces la planta lo que hace es reducir las hojas en su tamaño o directamente eliminarlas. Las transforma, por ejemplo, en el caso de las espinas. ¿Y quién va a hacer la fotosíntesis en ese caso? Fotosíntesis, el tallo. Ya directamente el tallo, por ejemplo, acá en las tunas o en los cardones que tenemos acá en la quebrada, no tienen hojas desarrolladas. Las hojas se transforman en semillas, en espinas. Ay, hoy estoy trabuca, ¿ves? Las hojas se han transformado en espinas y el que hace la fotosíntesis, porque alguien tiene que hacer la fotosíntesis, porque si no la planta no se alimenta de otro lado, ella hace su propio alimento. Entonces, el que hace la fotosíntesis es el tallo directamente. Fíjense,
a raíz de eso también cambia muchas veces la forma, el tallo que tiene. A veces también acumula sustancias de reserva, como lo que hace rato decía su compañero de la papa, una papa es un tallo que acumuló sustancias de reserva. Está gordita, fíjense que ya no tiene nada que ver con este tallo finito, es un tallo gordo, gordito, ¿por qué? Porque ahí tiene muchas sustancias de reserva. Se transforma también en otras estructuras que necesita la planta, por ejemplo, este caso de zarcillo, que son estos como rulitos, ¿sí? Son tallos enrollados que le sirven a la planta para subirse a otras cosas. O también se pueden transformar en espinas, para defenderse de los animales, sobre todo cuando los animales no la coman, se transforman en espinas. Sobre todo en animales grandes, digamos, ¿no? Porque a los insectos una espina no le hace prácticamente nada, pero un animal más grandecito, un ratón, una rata, una vaca, sí les hace. Bueno, esas son las funciones, ustedes tienen que ver, en cada cosa tienen que tener bien clarito para qué le sirve el órgano a la planta, porque eso le va ayudando también a relacionarlo con cómo es, y además le da el sentido a lo que es la botánica, también de cómo funcionan, cómo están organizadas las plantas. ¿Dónde se forma el tallo? Hace rato habíamos dicho de la raíz. ¿Dónde se formaba la raíz? La raíz primaria, por lo menos. ¿Dónde se formaba? En la radícula, o sea, aquí, ¿no es cierto? De esta porción que estaba en el embrión, se me va a transformar en radícula. El tallo se va a transformar a partir de esta zona, que todo por arriba de la radícula se llama, acá está grande, pero en realidad en el embrioncito es muy chiquitito, y es una porción, en el embrión tiene una porción que es la radícula, y una porción muy chiquita es esto que se llama hipocótilo, y lo que sería también el epicótilo. Acá les voy a hacer una esquemita más. Ustedes en el embrión, esa plantita en miniatura, van a tener la radícula. Y hay una porción que está, donde está unido esto a lo que nosotros ya venimos hablando varias veces, el o los cotiledones. Los cotiledones son unas hojitas rudimentarias, una hojita en miniatura, el o los cotiledones, no pueden ser dos hojas. Esta zona donde se unen los cotiledones es una zona de tallo, y acá por abajo de esa zona es lo que le llamamos nosotros hipocótilo. Va a ser esto amarillito, es muy chiquito. Acá por eso en el esquema aquel se lo marca más grande, pero es muy chiquito. Esto de todos modos es mucho más chico, obviamente un embrioncito así tiene milímetros. Y por arriba de esa zona también hay otra zona que se llama epicótilo. Todo esto es lo que sería el talluelo, le decían ustedes el talluelo en la escuela, y ahí arriba tiene, así como abajo tenía ese meristema apical, la raíz, ¿se acuerdan? La radícula tenía acá toda esta zona de meristema apical, esto también tiene meristema apical. En realidad todo el embrión es medio que un meristema con zonas diferenciadas, ¿no? Entonces, de esta zona se va a originar el tallo. Si cuando la planta germina, lo que está por abajo de los cotiledones se alarga, me va a ir formando tallo del hipocótilo, la parte de abajo de los cotiledones. ¿Ves cómo estos son los cotiledoncitos? Y acá también, estos de abajo son los cotiledones. Entonces se va alargando y se me va formando un tallo primero, y acá ya están formándose las hojitas. Entonces se puede alargar solamente el hipocótilo, el hipocótilo. Hipo quiere decir por abajo, ¿no? Eso siempre vamos a ir viendo hipofilo, hipogeo, siempre que ustedes vean hipo quiere decir por debajo. Y cótilo de cotiledón. Y este es el epicótilo. Y pues abajo, epi es arriba.
Ya vamos a ir, ustedes van a ir escuchando. ¿Se acuerdan que les decía en la clase pasada de que muchas de las plantas botánicas tienen como 2 pedacitos o 3 pedacitos a veces que provienen de términos que están en griego o en latín, sobre todo en griego, ¿no? Derivan del griego, porque todas las ciencias han ido derivando bastante de las ciencias griegas. Entonces, y nuestro idioma también. Entonces, hipo, por abajo, cótilo, cotiledón. ¿Ves? La porción que está por debajo de donde se unen los cotiledones. Y antes del radículo, el otro ya es radículo, ¿sí? Y epi, por arriba del cotiledón o de la zona donde se unen los cotiledones. Entonces, se puede alargar los dos, digamos, o sea, el hipocótilo se está alargando ahí. Este hipocótilo, fíjense, estos son los cotiloncitos, se está alargando el hipocótilo y después sigue alargándose también el epicótilo para arriba. Y entonces todo el tallo se me forma a partir de eso. O en algunos otros casos, solamente se alarga la parte de arriba. El hipocótilo no, se alarga la parte que está por arriba de los cotiledoncitos. Entonces nosotros vamos a ver arriba, lo que sale acá, no vamos a ver cotiledones, sino que estas ya directamente son hojas. Y el cotiledón quedó abajo en la tierra. O en algunos casos se alarga un poco el hipocótilo y el epicótilo queda reducido, cortito, o no se alarga ninguno de los dos. Ya vamos a ver, ya después les voy a comentar, por ejemplo, como en el caso de la zanahoria. Aunque no se alarguen mucho, ¿de dónde se origina el tallo? De esta zona, que es meristema apical del tallo y talluelo. Bueno, en este caso lo mismo, se alarga el epicótilo solamente, esto es una planta de maíz, y estas son maicitos, y se alarga la parte de arriba, desde donde se une el cotiledón, para arriba es lo que se empieza a alargar. Y me va formando tallos y hojas también. Tallo y hoja. ¿Cómo está formado un tallo? Esto es sencillito, fácil, y se lo aprenden bien porque a partir de aquí van a ir entendiendo muchas cosas después. Si se les mezcolancia, si no saben ustedes cómo está organizado un tallo, después no van a entender nada. No es complicado, es sencillo, pero atiendan bien porque es la base, digamos, de prácticamente toda la organización en las plantas. Ahí tenemos un tallo, acá tenemos un tallo, ¿no es cierto? Este órgano cilíndrico, ¿no? Que yo les decía, habitualmente cilíndrico en un tallo. ¿Y estas qué son? Hojas. Ya vamos a ver en otra clase hojas, pero vamos viendo por pedacitos. Hace rato se acuerdan que decía que una de las funciones del tallo era sostener las hojas, ¿no es cierto? Entonces está el tallo y del tallo van a salir las hojas están unidas al tallo, no va a haber una hoja volando por ahí sola, si está sola se muere, ¿no? Tiene que estar unida al tallo. Todo de ahí donde yo les marco, todo eso es hoja. La zona donde salió la hoja se llama nudo, ¿no? Nudo. Esta partecita del tallo, de donde se me sale toda la estructura que me va a formar la hoja, se llama nudo, ¿sí? Entonces, acá yo tengo otra hoja, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y esto cómo se va a llamar ahí? Nudo, muy bien, ese es otro nudo. Cada parte del tallo de donde sale una hoja o varias hojas, también de cada nudo pueden salir varias hojas, se llama nudo, ¿no? Cada una de las partecitas. Y entre un nudo y otro nudo, entre nudos. Sencillísimo, ¿ves? No es complicado, ¿sí? No es complicado. ¿Qué es el nudo? A ver. Exactamente, la parte del tallo, la porción del tallo de donde sale la hoja. O donde también podemos decir donde se inserta la hoja, o donde se une la hoja al tallo, ¿sí? Del tallo, el nudo es parte del tallo. Y entre nudo es, ¿qué es? La parte De un nudo a otro nudo, la porción del tallo entre dos nudos es entre nudos. Fácil, fácil, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a ver en tallo? Fíjense estas cosas redonditas, más o menos, que están ahí. Esto de nuevo, como les digo, son dibujos
de plantas reales, no es algo inventado, son dibujos de plantas reales. Ahí ustedes ven unas estructuras redonditas, ¿no? Entonces, esa, la que está en la punta del tallo, se llama yema apical o terminal. Es una yema y se llama yema apical o terminal. Y la que está ahí al lado de la hoja se llama yema axilar, ¿sí? Entonces yo en el tallo voy a reconocer cuatro zonas, digamos que va a repetirse porque va a tener muchas hojas, entonces en cada hoja donde se une al tallo, cada hoja va a ser en el tallo un nudo, ¿sí? Pero yo voy a reconocer nudo, entrenudo, yema apical y yema o yemas axilares. Entonces acá vemos ya eso en una foto, tenemos lo mismo, el nudo que es en el tallo, no en hoja, en el tallo, el entrenudo, la porción entre dos nudos sucesivos, una yema axilar, y bueno, acá yo tengo, esto me está señalando un poco porciones del tallo, perdón, me distrae, de la hoja. Esto es una hoja, ¿no? Esto es pecíolo y lámina, ya es hoja, que lo vamos a ver después. Sí, Luis. Bueno, acá le marca estípulas que también son parte de la hoja, esas son cosas. Entonces tengo nudo y entrenudo, yema axilar, y en este caso, ayer por ejemplo nos preguntaba una compañera de ustedes que pasaba ahí, no hay una yema apical, esta es una ramita que se acorta, un pedacito, ¿no? Entonces no está la yema apical de ese tallo, está cortada. Bueno, acá este es una ramita de un olmo, de estos árboles, hay muchos árboles acá en la vereda de este, se usa mucho para arbolado en las calles. Fíjense, las hojitas, en este caso este tallo no está fotosintetizando, es un tallo marroncito, y tiene en cada axila una yema axilar. Esta, la porción que del tallo, donde está inserta la hoja, pero para arriba, así esa esquinita, digamos, es lo que nosotros llamamos axila de la hoja. Entonces yo tengo el tallo, y acá una hoja. Esta porción, esta zona, es lo que se llama axila. Y por eso esa yema que está ahí se le llama yema axilar. La que está en la punta es la yema apical o terminal. Esto lo voy a sacar, me olvidé sacarlo ya, pero bueno. Entonces ahí está, lo mismo, yema y axila. Esta hojita, como les marca ahí, la hoja que está acompañando la yema esa, es lo que nosotros le decimos hoja tectriz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hoja tectriz? Es la hoja que acompaña a la yema esta. Yo me estoy refiriendo a la yema esta especialmente, en especial. Acá yo tengo otra yema, ¿sí? Abajo, fíjense, ahí hay otra yema. Y acá habría otra hoja, no está dibujada, no está en la foto, ¿sí? Esta hoja de acá abajo es la hoja tectriz de la yema de abajo. ¿Se entiende? Si yo tengo acá lo mismo, si acá tengo una hoja, y acá tengo otra hoja, y acá tengo su yema. Esta hoja, ¿de quién es hoja tectriz? ¿De la yema 1 o de la yema 2? De la yema 1. ¿Y esta hoja, de quién es hoja tectriz? De la yema 2. Muy bien, ¿sí? Bueno, eso es para decir, busque la hoja tectriz de tal yema. No lo van a hacer así, pero bueno, es para que ustedes, cuando uno va hablando, hay veces que se está relatando de otra cosa y dice, la hoja tectriz tiene tal problema. Pero ¿cuál es? La de esa, no la de todas las yemas, sino la de esa yema en especial, ¿sí? Bueno, no le dan mucha bolilla porque se hace el lío. Bueno, ¿y qué es yema? Venimos hablando yema. ¿Qué es la yema? La yema sería un tallo en miniatura, un tallito chiquito. Se le dice, en definición, ustedes van a ver en el diccionario, el rudimento del vástago. ¿Qué es el rudimento? El rudimento es algo pequeño que está en previo, en proceso, y el vástago, todo el tallo con la estructura que se forma. Entonces es un tallo en miniatura.
de afuera, si nosotros la vemos por fuera, se la puede ver así como una estructura, puede ser más globosa, más redondeada o más aplanada, más chiquitita, más puntiaguda, tienen distintas formas y pueden estar por fuera protegidos por escamas, como se ve acá, ¿ves? Tienen estas que son pequeñas hojitas, son unas hojas especiales que son duras, ya se han hecho previamente y la protegen a la estructura que está dentro de la yema. Y adentro, esto es un corte longitudinal, de nuevo se acuerdan el tema de a lo largo, acá esto estaba unido al tallo, entonces este es el eje longitudinal, un corte longitudinal de la yema, vamos a observar, ahí adentro esto es un esquema también de nuevo, pero no tengo fotos de esto, pero después cuando veamos meristemas, ahí van a ver las fotos de esto. Acá adentro hay muchas células, lo mismo que en la raíz, ¿se acuerdan que hablamos del meristema? Las células que formaban nuevas células y generaban raíz. Acá está esa meristema, ese que va creciendo y me va haciendo ese polo para arriba del tallo. El meristema apical del tallo. De nuevo, como pasaba en la raíz, ¿qué les decía? Yo las células estas son delicadas o son células duras y que se aguantan cualquier cosa. Son delicadas, ¿no? Las de la punta de la raíz eran delicadas, el meristema de la raíz delicada y estas también. Son células delicadas, son células jovencitas muy delicaditas. Entonces, si bien esto habitualmente está en el aire, no va a estar en tierra, habitualmente, pero lo mismo, puede ser atacada por insectos, la luz del sol las puede dañar, la falta de agua las puede dañar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este meristema está protegido por la misma primordio foliario, o sea, hojitas en miniaturas que el mismo meristema va formando, él va haciendo y se va tapando a sí mismo, y también forma estas escamitas y las deja para cuando viene la época fea, si viene, por ejemplo, ahora vieron que empieza a venir el invierno, se empieza a poner frío, entonces ya la planta va preparándose según la especie, entonces va formando esas otras escamitas para después ya se duerme la yemita, queda ahí, queda tapada por las escamas. Cuando viene de nuevo una buena época, empieza a brotar, ¿sí? Entonces, es un vástago en miniatura, está formado por ese meristema apical que está adentro y los primordios foliares y en algunos casos las escamas. Ahí hay, fíjense, unas yemas que tienen 2 escamitas o 3 escamitas y otras más peluditas ahí van a empezar a brotar. ¿Qué es lo que pasa? Yo les digo, en el invierno, sobre todo acá, en otras épocas, en otros lugares no hay invierno, entonces medio que el árbol crece todo el tiempo, pero lo mismo tiene su yema, árbol o la planta, ¿no? Tiene su yema, cuando, supongamos, está en esta zona que estamos en invierno, está quieto, empieza a brotar, está quieto, está en letargo, digamos, empieza a venir buena época, hace más calorcito en la primavera y la planta necesita crecer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas yemas? Empieza ese meristema que está ahí, empieza a crecer y me forma nuevas células y va a empezar a formar más tallo y más hojas. Entonces empieza a crece más, fíjense cómo estaban las escamas, está todo de la misma planta, van creciendo, se van formando hojitas y va brotando y se empieza a alargar y a crecer. Entonces, acá esto se va a seguir creciendo. ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué sería lo que está originando acá esa yema? Más tallo y más hoja y en conjunto, ¿cómo le diríamos nosotros? Acá yo tengo un tallo, no, la hoja tetis estaba aquí, acá caí, ¿viste? Estaba la hoja tetis. Acá yo tengo un tallo y tengo la yemita que me está creciendo y me va a formar una rama. De lo que nosotros le decimos rama habitualmente, las ramas son tallos también, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo mismo para que vean cómo va formando. Esta es otra especie, también tiene sus escamitas o pérulas y va alargándose y van formándose las hojitas primero tan chiquititas y después las hojas se alargan y se agrandan más. Fíjense, esto es bien importante. Acá yo les dibujé la yema acá y no se la dibujé acá, ¿sí? Y lo mismo, ahí en ese esquema, que es un dibujo real, la yema está
de este lado. Y no porque la hoja esté paradita así, porque la hoja puede estar media caída así, pero va a estar donde se ubica la yema axilar. La yema axilar siempre, es raro que en las plantas algo sea siempre, pero que yo les decía, hay mucha variabilidad y hay cosas que son medias grises, medias marrones, medias negras, medias blancas, no es todo así taxativo. Pero en el caso de la yema siempre, salvo que haya alguna deformación por una enfermedad, una cosa rara, pero si no, la organización siempre en las plantas es que la yema axilar, fíjense hacia dónde está, hacia arriba, o sea, hacia la punta del tallo o hacia la raíz. ¿Dónde está el ápice del tallo? Acá. Aquí. Ahí yo les marqué, la yema apical está para arriba. ¿Dónde están las yemas axilares? Están de la hoja hacia arriba o de la hoja hacia abajo. Hacia arriba. O sea, sí, claro, ustedes me decían abajo de la yema apical, pero cada yema axilar siempre está arriba de su hoja tectriz o axilar. ¿Sí? Siempre. Si yo tengo o remarco o ustedes me dibujan una yema ahí, eso está mal. Está mal. A menos que yo tenga acá otra hoja. Si tengo otra hoja, sí, porque esta es la yema axilar de esta hoja. ¿Sí? Pero siempre la yema axilar se ubica hacia el lado superior de la planta, hacia el ápice. Entonces, si yo tengo ayer les mostraba también a los chicos, si yo tengo un gajo de una planta, una parte de una planta, tengo un gajito así, supongamos una rosa, tengo saliendo una hojita de la rosa así, la hoja tiene una hoja compuesta en la rosa, que tengo así. No me va a salir muy bien, pero más o menos así son las hojas de la rosa. Son hojas compuestas. Tengo una hojita ahí y otra hojita acá. Esta es toda una hoja, ¿no? Y yo le veo las yemas acá. ¿Dónde va a estar la punta de este tallo? ¿O dónde estaba? Acá, a la izquierda, muy bien, acá estaba la yema apical y para este lado estaba la raíz o lo que se unía a la otra parte, ¿sí? Y yo podría tener así, no, y a veces los alumnos en los exámenes lo hacen así. Después de haberle dicho, siempre está para y hacen uno por uno y otro por otro por las dudas. No, la yema apical siempre está hacia el ápice. Entonces, acá va a ser el ápice, acá va a estar la yema terminal. ¿Sí? Si yo quiero poner este gajito a brotar en agua, ¿cómo lo voy a poner? Le voy a poner este pedacito en el agua, ¿no es cierto? No a qué, porque me pongo ahí, está mal, porque la planta tiene su organización interna. ¿Sí? Bueno. Todas estas cositas después las repasan, revisan, vamos a ir viendo y eso uno va viendo después, la va aplicando en lo que vamos estudiando después. Bueno, entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué tipo de yema había? Apical, axilar, ¿no? Axilar, ¿cómo está la yema axilar? ¿Está en una sola hoja, en muchas hojas? En muchas hojas, habitualmente en muchas, no necesariamente vamos a encontrar en todas, y esta, como yo les decía, cuando estamos en invierno, la yema muchas veces ni se las alcanza a ver, a veces se ve un puntito ahí, y después ya cuando empieza a brotar engorda. Nosotros vamos a ver que en la axila de las hojas a veces hay una sola yema, y hay otras plantas que tienen varias yemas en cada axila. Yo hasta ahora veníamos hablando de una sola. Pero eso depende de la especie. Hay especies que tienen varias yemas axilares en cada axila. O en una axila tienen 3 y en otra una y ahí tiene varias, ¿no? Hay como variabilidad. Cuando hay varias yemas axilares, eso nosotros decimos que son yemas supletorias o suplementarias. Y eso es porque la planta necesita hacer más ramas por algo, necesita o hacer muchas ramas, o dentro de esas, ¿se acuerdan que yo les decía que
los tallos se pueden transformar en zarcillos o en espinas. Entonces el zarcillo era el bulito ese. Entonces esta planta, supongamos que una de estas va a ser zarcillo y esta otra va a dar más ramitas para seguir creciendo, ¿no? Si solamente tuviera una yema, o no va a poder dar el zarcillo, va a dar solamente ramas. Pero bueno, eso varía mucho. Si están una al lado de la otra, acá no se ve la hoja, está el dibujo sin la hoja textil, porque si tuviéramos la hoja textil no podríamos ver nada de allá, ¿no? Estas cosas las vamos a ver mucho ahora cuando salgamos al río, ahí se van a poder ver más. Y entonces, cuando uno arranca una hoja o cuando se cae la hoja, siempre queda una marquita que se llama cicatriz foliar. En el tallo queda una marca. Según la especie, a veces se ven más y otras veces menos. Pero si ustedes tienen el tallo así, acá queda una marquita y ahí va a estar la yema de esta que es la cicatriz foliar, ¿sí? Como les digo, hay algunas que marcan poquito y hay que tener más ojo para ver, y otras se ve re bien y mucho la cicatriz foliar. Bueno, en este caso ahí le está hablando que está la cicatriz foliar de la hoja que estaban, y las yemas están una al lado del otro, se llaman yemas colaterales. No es muy importante esto, pero bueno, y si están una arriba de la otra, se llaman yemas seriales. A veces lo que yo veo también muchas veces en algunas plantas es que, por ejemplo, nosotros tenemos la hoja así, pongamos en el apacho, no sé por qué me salen tan feas. Acá está la hoja. A veces la yema no está bien ahí, sino está más por acá arribita. A veces se separa como un poco, está allá más arriba y otra. No es que sea de la otra hoja, sino que está como media separada de ahí, mucho más arriba está la otra hoja, ¿sí? No necesariamente está bien pegada a la hoja, sino a veces está un poquito más arriba.